Gracias, Fernando. Sin duda, qué impactante, ¿no? Agradecemos a Dios por el cuidado que ha tenido sobre Karina y tanto al entrar como al salir y bueno, seguir orando para que esas semillas que de alguna manera el Señor está plantando puedan germinar y dar fruto en abundancia allí en ese país lejano. Y bueno, y gracias por estar dispuesta también a ir y a dejarte usar por el Señor, Karina. Es tremendo. Bueno, saludamos a todos los hermanos. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor, ¿verdad? ¿Están con calor? No, están bien. Bueno, quizá podemos saludarnos unos a otros, decirnos el uno al otro qué bueno es estar aquí. Qué bien que hace, qué bien que hace. Me decía el pastor Richard, me decía que está la hermana Carolina López, ¿puede ser? ¿Por acá? Ahí está, ahora sí te veo, Carolina, bienvenida. Bueno, una hermana de la iglesia, bueno, hace muchos años miembro de la iglesia, ahora viviendo en Estados Unidos. Me imagino de vacaciones por acá, Carolina, ¿no? Te quedás. Bueno, qué bueno es poder estar acá. Esta es tu casa y nos alegramos de verte y te damos la bienvenida, Carolina. Que Dios te bendiga mucho. Qué bueno es poder estar en la casa del Señor. Saludamos a los hermanos también que nos siguen por YouTube, aquellos que, bueno, de repente están con algún problemita de salud y no pueden estar aquí en la casa del Señor. Les saludamos a las hermanas de la iglesia que están en su retiro. También hay, ¿cuántas hermanas viajaron? Veintena de hermanas allí en Punta Ballena. Les saludamos también, que el Señor les esté bendiciendo muchísimo. En cuanto al mensaje de hoy, vamos a continuar con la idea del domingo pasado. Vamos a estar, bueno, viendo algunos temas que están relacionados, ¿no? El domingo pasado estuvimos considerando el estado espiritual del hombre no regenerado y cómo el hombre en su estado natural, que no ha tenido un encuentro con Cristo, cómo está, la imposibilidad que tiene en su estado natural de venir delante de Dios. Y entre otros temas estuvimos viendo cómo el hombre natural con respecto a la vida espiritual está muerto, que no tiene imposibilidad en sí mismo de venir por su cuenta delante de Dios. Vimos también que su naturaleza pecadora le lleva a un camino de degradación. O sea, el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, está en un camino descendente, en una escalera de degradación. Veíamos también cómo la caída afectó totalmente su ser, no solamente su estado espiritual, sino su alma, su mente y por consiguiente también afectó toda su intención, su creatividad, su raciocinio, todo fue afectado por la caída, incluso su mente y su voluntad. Veíamos también que en su naturaleza el hombre es esclavo. Cuando decimos el hombre, el ser humano, la humanidad entera es esclava, ¿no? De alguna manera esclava del pecado. Jesús le decía, ¿no? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, ¿no? Y también veíamos que en esa situación ya hay una sentencia de condenación sobre la humanidad. De hecho, todo aquel que no cree en Cristo ya ha sido condenado y hay una expectación de juicio si no hay un arrepentimiento y si no hay una entrega a Cristo. Veíamos también la incapacidad del ser humano de hacer algo por su cuenta para salvarse. La humanidad por su propia cuenta es incapaz de salvarse
a sí misma. Cualquier intento del ser humano por salvar a sí mismo queda corto, ya sea que provenga de la religión, de la filosofía, de su propia sabiduría, de la ciencia, de sus razonamientos. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente, el ser humano ha caído en su totalidad y todo lo que él haga y todo lo que se proponga queda corto para salvación, no alcanza para ello. Dada la condición de la caída del hombre, el hombre no puede ser salvo, al menos que Dios intervenga. Es Dios quien toma la iniciativa de venir a salvar al hombre. Es Dios el que da el paso para buscar al hombre que está perdido, proveyendo salvación en Jesucristo. Pudimos considerar que dada la situación espiritual del ser humano, hay imposibilidad de venir a Cristo por la propia cuenta de uno. Al menos, como veíamos en el sermón del domingo pasado, que el Padre no le trajera. Al menos que Dios hiciera algo. A menos que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio. Al menos que Dios le traiga, hay una imposibilidad del hombre en su estado natural de venir por su propia cuenta. ¿Por qué? Por lo que dijimos anteriormente. El hombre está muerto. Pero cuando consideramos estos temas y consideramos estos asuntos y lo ponemos a pensar profundamente, es válido y nos preguntamos, y está bueno hacerse esta pregunta, ¿qué rol o qué papel tiene la decisión humana en la salvación? ¿Qué papel o qué rol cumple la decisión mía en la salvación o la decisión del ser humano, podríamos decir, en este aspecto? Y para tratar este tema en la mañana de hoy lo dividí en dos, o en dos grandes temas que vamos a tratar de avanzar rápidamente en ellos. En primer lugar, vamos a hablar de la decisión de los que se pierden. O sea, ¿qué papel cumple el rol de la decisión de los que se pierden, de los que no son salvos? Y luego vamos a hablar del rol o el papel que cumple la decisión en aquellos que se salvan. O sea que en primer lugar vamos a hablar de la decisión o el rol que tiene la decisión del hombre en aquellos que se pierden. Y en primer lugar tenemos que considerar que ninguna persona se pierde, se extravía, va al infierno por voluntad de Dios. Dios no quiere que nadie se pierda. De ninguna forma y bajo ningún concepto hay una decisión de Dios para enviar a las personas al infierno por su sola voluntad. Es el hombre quien decide dónde, si va a ir al infierno o no. Es el hombre quien decide si va a rechazar el mensaje de Cristo. Bastaría solamente para ilustrar esta idea con mencionar Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. O sea que de ninguna manera hay una elección de Dios anticipada en enviar a parte de la humanidad al infierno. El hombre se pierde por su propia decisión. De hecho, cuando vamos a 2 de Pedro 3:9, es más claro ese pasaje, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea que en la voluntad de Dios y en el corazón de Dios es que la humanidad entera escuche el mensaje.
En el corazón de Dios está que todos sean salvos. Pero el hombre rechaza el mensaje del Evangelio. Es el hombre quien le da la espalda a Dios. De ninguna forma hay una elección anticipada de Dios para que se pierdan algunos, porque es el hombre quien toma esta decisión de rechazar y de perderse por no escuchar la palabra de Dios. De hecho, ya en su estado natural el hombre está condenado. Está condenado por el pecado de Adán, pero está condenado por sus propios pecados, porque desde que el hombre cometió su primer pecado en el uso de su raciocinio, cuando tuvo conciencia de pecado, desde ese momento quedó condenado no solo por el pecado de Adán heredado, sino por su propia falta. Pero cada vez que el hombre o la humanidad o tú mismo escuchás el mensaje del Evangelio y se te ofrece el conocer al Señor Jesucristo y el aceptar la provisión de Dios para salvación, y tú das vuelta en la espalda y tú no escuchás, te estás condenando por no creer. Y tu decisión te condena. Evidentemente, mientras tengas vida y mientras tengas vida aquí en la tierra, tenés la oportunidad de escuchar la voz del Señor. Y si Él te habla, si Él te llama, no endurezcas su corazón. Porque hasta que partamos de este mundo, hasta el último minuto, tenemos la posibilidad de responder a la voz del Señor, si es que Él nos llama. Entonces, en ese sentido, el hombre es plenamente responsable si se pierde. No le puede echar la culpa a Dios, no le puede echar la culpa al otro, no le puede echar la culpa a Satanás. El hombre se extravía por sus propias decisiones. Cuando nosotros vamos a la carta de Pablo a los Romanos, esto queda muy claro en los 3 primeros capítulos. Pablo empieza a exponer a modo de fiscal una acusación contra todo ser humano, al que está apartado de Dios, al que es religioso y al que es judío y conocía de Dios, y en su exposición en los 3 primeros capítulos les deja muy claro que todos, absolutamente todos, delante de Dios somos responsables y somos culpables. Y él termina diciendo allí al final de la primera parte de la exposición en Romanos, en el capítulo 3, dice: no hay justo ni aún uno. Pero comienza esa sección en el 1:20 diciendo: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa, que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, cuadrúpedos y de reptiles. No, y uno sigue este razonamiento de Pablo hasta el versículo 32, ¿no? Y él sigue una progresión donde describe el camino de degradación del hombre, ¿no? Donde uno puede percibir escalones en esa degradación, cuyo escalón más bajo podría ser el que describe en el versículo 32. Dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Así que Pablo muy claramente argumenta que la humanidad es responsable por su pecado. Nadie se pierde
porque Dios lo elige. Nadie va al infierno porque hay una decisión unilateral de Dios para mandarlo, porque ya hemos expuesto que Dios ama al pecador y su voluntad es que ninguno perezca. Pero el hombre, en su rebeldía, elige darle la espalda, elige su propia sabiduría, elige tomar sus propias decisiones, hacer sus propios caminos, elaborar sus propios planes de salvación ajenos a lo que Dios dice. Los resultados son claros. Si uno lee en los primeros 3 capítulos de Romanos, vemos una descripción de nuestra sociedad hoy. Algo que se escribió hace 2000 años, podemos encontrar allí en el capítulo 2 especialmente cómo ese camino de degradación describe lo que pasa hoy en la sociedad. Y como decía, termina Pablo esta sección en Romanos diciendo, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles y no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. O sea que el ser humano en su estado natural, si no fuera por la gracia de Dios, por la iniciativa de Dios, por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios ha provisto, la salvación por medio de Cristo no tiene salida. La única provisión de Dios para salvación es Jesucristo. Pero pasemos a considerar el otro punto de este mensaje, que es el rol de la decisión en los que se salvan. Cuando seguimos este razonamiento, el cual yo estoy llevando ahora, bueno, los que se pierden por su decisión. Inmediatamente en nuestro razonamiento viene la pregunta, si es el hombre quien decide perderse, ¿también el hombre decide salvarse? Tal vez te hayas hecho esta pregunta, pero tal vez es la primera vez que te la haces. Pero esta es una pregunta crucial, de crucial importancia en el tema de la salvación. Evidentemente, en función de todo lo que hemos dicho y lo que hemos hablado en el sermón pasado, tenemos que decir que la decisión humana no salva, no cuenta, no tiene poder para salvar al hombre. Y note que estoy hablando de poder. No hay poder en la decisión humana para salvar. Si tan solo tuviera una pizca de poder la decisión humana para salvar al hombre, la salvación se convertiría en algo muy frágil. Si el hombre es copartícipe de la salvación, aún en una ínfima parte de ella, la salvación se convierte en algo que no es seguro, que es frágil, se vuelve inestable, puesto que se vuelve tan frágil como la voluntad del hombre. Ustedes han visto a veces en el puerto o en algunos lugares cadenas de hierro muy gruesas, ¿no? Hay algunos que tienen unos eslabones tremendos, las cadenas de las anclas, por ejemplo. Que uno dice, esto no se parte con nada. De hecho, sujetan a barcos de miles de toneladas y los mantienen firmes cuando tiran el ancla. Imagine usted poner un eslabón de esos del mismo tamaño, del mismo grosor, pero de plástico, a la mitad de la cadena.
sin duda que esa cadena se va a romper en el lugar más frágil. De la misma manera, si a la salvación le ponemos un elemento de voluntad humana, a esa cadena la salvación se vuelve algo frágil, inestable, que no perdura. Los bautistas, como principio, enseñamos acerca de la seguridad de la salvación. Hoy estuvo muy linda la conversación en la clase de membresía, ¿no? Hay varios hermanos que van a dar testimonio el domingo que viene en la asamblea para ingresar a la membresía de la iglesia, ¿no? Lo cual aprovecho a todos los hermanos miembros de la iglesia a quedarse después del culto el domingo que viene, participar de la asamblea y escuchar el testimonio de estos hermanos. Pero en la clase de hoy estábamos hablando de los principios bautistas. O sea, ¿qué distingue una iglesia bautista de otro tipo de iglesias o de otras denominaciones? Allí una de las hermanas contestó en que los bautistas creemos en la seguridad de la salvación. Eso significa que la salvación que Dios provee no se pierde. Si uno realmente es salvo, uno entiende en función de la palabra que esa salvación Dios la sostiene en sus manos hasta que estemos en su presencia. O sea, no es algo que uno la sostenga, porque la salvación es un regalo de Dios y es por gracia. Y muy bien contestaba o proponía la hermana que esto es un elemento que distingue a los bautistas, que creemos que la salvación no se pierde porque reposa en una decisión de Dios y no en una decisión humana. Sin duda, y tengo que hablar, y con mucho respeto a los hermanos pentecostales, que tienen otra idea acerca de esta posición. Y los hermanos pentecostales entienden que la decisión humana suma para la salvación. Pero cuando ellos hacen o tienen esta posición, creen que la salvación se pierde. Entonces muchas veces encontramos hermanos pentecostales viviendo allá arriba, diciendo qué bien que me siento, gloria a Dios, y bueno, y están de alguna manera viviendo en la plenitud del Señor, pero muchas otras veces cuando se sienten mal, cuando pasan por pruebas, cuando el enemigo les ataca, ven que su vida espiritual cae, se sienten agobiados, deprimidos, y en función de eso dice, bueno, ¿será que dejo de ir a la iglesia, dejo de congregarme? Me extravié de nuevo. Y allí al tiempo, como son hijos de Dios, porque si realmente han escuchado la palabra, si realmente tienen el Espíritu Santo va a empezar a hablarles nuevamente, les va a empezar a convencer, les va a empezar a animar, van a escuchar nuevamente que el Señor les está hablando y vuelven. Pero ellos entienden que tienen que volver nuevamente a entregarse a Cristo, pidiéndole a Cristo nuevamente que entre en su corazón, nuevamente que les salve. Y cuando uno habla con amigos o hermanos, porque lo digo así claramente, hermanos pentecostales, uno ve que en su vida han tenido idas y vueltas con el Señor, donde eran salvos y luego no, luego sí, luego no. Y eso no es lo que encontramos cuando uno estudia la doctrina de la salvación. El tema sería mucho más profundo para ahondar, porque tendríamos que hablar de la redención, de la justificación, de la santificación, de la elección, de la predestinación. Todos esos componentes hablan de la doctrina de la salvación.
Pero cuando nosotros miramos todo ese paquete que llamamos salvación, lo miramos todo junto, no vemos que haya una fluctuación, sino que hay seguridad. Cuando nosotros metemos una pizca de la voluntad humana en el concepto de salvación, la salvación se vuelve algo inestable. Es como caminar en la cuerda floja con la vara para hacer equilibrio, para no caer de la gracia. Continuamente temeroso de si en algún momento caeré de la gracia de Dios. Mi hermano, pero si cuando fuimos a Cristo fuimos por su gracia. La salvación no fue por obras, no la mereciste. ¿Por qué después vas a andar aferrándote a ella por las obras? Si la salvación es por obras, tampoco se sostiene por las obras. O sea, bajo ningún concepto la salvación es algo inestable. ¿Por qué? Porque depende de la voluntad de Dios mismo, y no de la nuestra. Nosotros los pastores generalmente al predicar el Evangelio hacemos una invitación de seguir a Cristo, de entregarse a Él, de recibirlo en el corazón. Y esa es la forma de comunicación de este mensaje. De hecho, invitamos a la gente a tomar una decisión por Cristo. ¿Por qué? Porque esta ha sido la comisión que Dios le ha dado a la iglesia, que prediquemos el Evangelio a todas las naciones. Es la razón por la que Karina viaja, por esa convicción de que todo ser humano en todo lugar tiene que escuchar el mensaje del Evangelio. Pablo le decía a los corintios que agradó a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación. Y también le decía a los corintios en la segunda carta, dice que nosotros, los que predicamos, los predicadores, o cada uno de nosotros cuando estamos predicando, somos embajadores en el nombre de Cristo como si rogásemos como si rogase Dios por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Cada uno necesita escuchar este mensaje. Pero los predicadores muchas veces hablamos y decimos, tiene que tomar una decisión. Y de hecho hay que tomarla. Pero a veces interpretamos mal lo que significa decidir o tomar una decisión. Especialmente en este tiempo de tanto individualismo. Especialmente cuando muchas veces se entiende el tomar una decisión como adherir a una idea o a un cambio de camino. A veces interpretamos el hecho de que los predicadores hacen una invitación a las personas simplemente para cambiar de camino o adherir a lo que Cristo dice o consentir con lo que Cristo enseña. Y la invitación es mucho más que eso. No invitamos a tomar una mera decisión por cambiar de rumbo o de camino. Es interesante cuando vemos el contexto de las palabras cuando hay invitaciones a venir a Cristo en el Nuevo Testamento. Cuando hacemos ese estudio de palabras en función de distintas circunstancias donde los apóstoles invitaban a las personas a entregarse, a rendirse,
en ningún momento usan la palabra decisión. No va a encontrar en el Nuevo Testamento en ningún punto donde los apóstoles dijeron, tiene que tomar una decisión por Cristo. Pero el concepto que usan ellos es mucho más amplio, más profundo, va más a fondo y que de alguna manera desnuda el corazón del hombre. Y aunque yo estoy diciendo, y la palabra de Dios afirma, que la decisión del hombre no pesa, ni cuenta, ni tiene poder para salvar, Dios la requiere. Porque si no, ¿para qué predicar? Dios espera una respuesta de tu parte que no cuenta, ni pesa, ni suma, ni tiene poder para salvar. Es así, pero hay una necesidad de que haya una respuesta de tu parte. En el Nuevo Testamento las palabras que se usan en este contexto es invocar, arrepentirse y bautizarse, creer en el Señor Jesucristo. Dice en Hechos 2:21, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Dice en Romanos 19 que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en el 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el mismo Señor Jesús dice, y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Cuando nosotros analizamos estas palabras, invocar, confesar, arrepentirse, es mucho más que tomar una decisión de adhesión. De hecho, implica reconocer que estoy totalmente perdido. Implica reconocer que en mí mismo no tengo ninguna capacidad de salvarme. Invocar es pedir auxilio. Como el náufrago que está flotando en el mar y extiende su mano incapaz de salvarse, de apoyarse. Y pregunto qué mérito hay en el reconocimiento de que me estoy ahogando. ¿Qué mérito hay en rendirse delante de Dios cuando es el Señor de todo y el único que puede extender su mano y salvarme? Si a eso le llamamos decisión, la decisión es requerida por el Señor. Porque todo aquel que confiesa su nombre delante de los hombres, dice, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esta confesión también es testimonial, se necesita. La gente en el Nuevo Testamento no era llamada con una invitación como hacemos hoy a levantar la mano, a tomar una decisión, a pasar al frente. La gente era confrontada a arrepentirse y a bautizarse. Y eso implicaba involucrarse y comprometerse públicamente con todos diciendo yo sigo a Cristo. Y en ese contexto aún estabas expuesto a la persecución y a la muerte, como en el contexto de muchos países musulmanes cuando llegan a tomar una decisión por Cristo hoy en día. Es testimonial y se necesita. Aún el mundo es una declaración para el mundo espiritual.
Cuando uno confiesa, declara, anuncia que Jesucristo es el Señor de su vida, está haciendo una declaración de libertad y exponiéndola públicamente al mundo espiritual, diciendo: yo pertenezco a Cristo, yo soy esclavo de Cristo, yo sigo a Cristo. Por lo tanto, la expresión de tu fe es necesaria, pero no te salva. Es Dios quien te salva. Esto es más que una simple decisión. Porque es un reconocimiento de que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Es un reconocimiento de que nuestras obras no alcanzan. Y hermano, cuando los pastores llamamos desde el púlpito e invitamos a tomar una decisión e invitamos a seguir a Cristo, lo que estamos queriendo decir es que el hombre tiene que reconocer que es incapaz de hacer algo por su salvación. Estamos diciendo que el hombre o el ser humano, hombre, mujer o quien sea, tiene que reconocer que está lejos de Dios. Cuando hacemos este llamado, no hacemos un llamado para tomar una decisión por un camino o por otro, o adherir a lo que el mundo dice o adherir a lo que Cristo dice. Es un llamado al arrepentimiento. Y el arrepentimiento implica que uno se compunja de corazón y que realmente se sienta con peso y triste por su pecado y por estar lejos de Dios. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Es un llamado a reconocer que Cristo murió en la cruz y cargó con mis pecados. El llamado que hacemos cuando decimos tome una decisión por Cristo es a entregar su vida completamente al señorío de Cristo, donde ya no vivo yo, sino que Cristo viva en mí. Y a veces cómo se puede diluir la grandeza del llamado y de la respuesta cuando lo minimizamos solo en la palabra decisión. Mis hermanos, el Señor nos llama y nos llama en todo momento. Si has escuchado su voz y le has entregado a tu vida, el Espíritu Santo de Dios ha venido a tu corazón y dice que el Espíritu da testimonio a tu espíritu de que sos hijo de Dios. Si eso ha pasado, estás seguro en Cristo. El Señor ha comenzado una obra y con la misma fidelidad que Él tiene segura tu salvación, también va a trabajar en tu santificación, porque el que comenzó la buena obra en ti y en mí, en vosotros, dice, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Pero si tú todavía no has tomado esta decisión, hoy es el momento de hacerlo. Hoy es el día de salvación. Si el Señor te está hablando hoy, escuchá su voz. Si el Señor te llama, acudí a su llamado. Dios te ama de una forma especial. Bajo ningún concepto Él quiere que te pierdas eternamente. Él quiere bendecir tu vida desde ahora, que empieces a caminar en salvación. No sigas pensando que podés hacer algo por tu propia salvación. No sigas postergando una decisión cuando Dios te llama hoy.
La palabra dice, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Qué bueno sería si hay alguien en esta mañana que quiere realmente entregarle su vida a Cristo, reconociendo en arrepentimiento y fe que Jesucristo murió en la cruz llevando sus pecados, que solo el nombre de Cristo es suficiente para salvarle. Qué bueno sería que hoy entregue su corazón a Cristo. Si ese es tu caso, me gustaría conversar contigo, tanto el pastor Richard como yo, nos gustaría conversar contigo en esta mañana. Pero a los demás, hermanos, tengo un mensaje de aliento. Si el Señor te ha salvado, si el Espíritu Santo de Dios está en tu vida, tú sos salvo. No es que tengas que esperar al final para ser salvo. Podríamos hablar de varios pasajes en la Escritura que afirman esto. Porque el Señor lo ha decidido. Porque el Señor ha obrado en tu vida. Porque el Señor te ha justificado, te ha redimido, te ha comprado por precio. Se ha entregado por ti. Y Él es poderoso para guardar nuestro depósito para aquel día. Así que, hermano, disfrutá de la gracia de la salvación. Vamos a orar. Padre amado, gracias te damos, Señor, por tu palabra tan profunda y por la salvación tan perfecta. Gracias, Padre, porque en la cadena de la salvación no hay eslabones flojos, Señor. Gracias, Padre, porque nuestra salvación es un regalo, es inmerecida, depende de ti, Señor. Es una decisión tuya y no nuestra, Señor. Padre amado, gracias por aquellos que responden en fe, en arrepentimiento, Señor, al llamado de tu palabra. Te pido, Señor, que podamos comprender y dimensionar la grandeza de tu salvación y la seguridad que tú das en ella. Bendecí a la iglesia, Señor. Y especialmente te pido por aquellos que todavía no han tomado una decisión por Cristo, que no han entregado su vida, Señor. Señor, toca su corazón, toca su vida, Señor. Te pedimos de una forma especial que ministres, que tu Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Pero sobre todo que entiendan el amor y la gracia tuya. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias.